Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Divulgantes, el lugar de encuentro entre las ciencias y las humanidades. Hoy vamos a hablar de historia de la ciencia para científicos. En un video anterior hablé de la importancia de la historia de la ciencia en la formación del científico. Hoy vamos a seguir trabajando el tema y vamos a hablar de por qué la historia de la ciencia que ven los científicos es tan diferente de la historia de la ciencia que realizan los profesionales que se dedican a la historia de la ciencia. Las diferencias ya son tan grandes que es casi imposible reconocer cuál la semejanza en el mismo proceso, patrón o modelo de descubrimiento, la historia que le cuentan a los científicos sobre algún proceso de la historia que desarrollan los historiadores profesionales de la ciencia. En este video vamos a comentar que esta gran brecha entre las dos miradas de estas historias de la ciencia hace cada vez más difícil el entendimiento entre científicos e historiadores. La poca historia de la ciencia que se enseña a los científicos o que se divulga en las redes sociales, ya sea en Facebook o YouTube, cada día se parece menos a la historia de la ciencia de los historiadores de la ciencia. Hay una brecha profunda entre la historia de los historiadores de la ciencia y la historia de la ciencia de los científicos, especialmente en términos historiográficos. La historia de la ciencia más tradicional es una historia mínima, la que se enseña en las universidades, en las facultades de física, de química, de biología, y se parece mucho más a una hagiografía, la biografía de los santos, la vida de los santos, eso sería una biografía. Actualmente se usa de forma extendida para contar las biografías de los científicos, donde se retrata a los científicos como santos o héroes. Personas que son tratadas como seres excepcionales y no como científicos reales que se han enfrentado a diversos problemas. Y eso da pie a la construcción del mito del genio. Y bueno, no decimos que los científicos más importantes de la historia tengan rasgos geniales, pero cuando nosotros aludimos a la imagen del genio, también alejamos a las personas del propio proceso de construcción de la ciencia. Y luego los científicos nos quejamos de que por qué la ciencia no forma parte de la cultura, sino precisamente porque los elevamos a los científicos a papeles extraordinarios y muy alejados de las personas de carne y hueso, del chico de secundaria que está atrás, del universitario que está tomando su clase y ve a estos grandes científicos como verdaderos seres excepcionales fuera de la realidad de su época, fuera de su contexto, y no ven todos los problemas que tuvo que enfrentar. Entonces, una parte importante de la historia de la ciencia tiene que ver con eso. Estas hagiografías, estos mitos heroicos, presentan a los científicos con una imagen distorsionada de la ciencia. Por ejemplo, los pinzones de Darwin, las tortugas de Darwin, la manzana de Newton, la torre inclinada de Galileo, las máquinas futuristas de Leonardo da Vinci, etcétera, etcétera, etcétera. Y no nos presentan la imagen de esos científicos enfocada a todos los problemas que tuvieron que resolver, sino siempre con una chispa de inspiración y no como un largo trabajo del proceso de investigación y comprensión de la naturaleza. Así, el resultado de la ciencia se ve como un proceso completamente individual, cuando la ciencia es básicamente un fenómeno social. La ciencia se ve entonces como el trabajo del héroe solitario y objetivo que enfrenta al mundo y la sociedad para arrancar los secretos de la naturaleza. El problema es que la ciencia no es una actividad individual, es una actividad social, y la forma en que se construye el conocimiento científico no es en solitario, y sobre todo ahora es en grupos de investigación. Esta historia tradicional es una versión ingenua de la historia de la ciencia, y esa versión heroica, aunque eleva la moral de las tropas de alguna manera,
en realidad dificulta la formación de una cultura científica, pues presenta una versión distorsionada de cómo se hace la ciencia y es responsable de la creación de una serie de estereotipos de los cuales, como ya mencioné, nosotros mismos nos quejamos. La historia, como mencioné en el video anterior, sirve para acercarnos más a conocer la naturaleza de la ciencia, cómo es la práctica científica, cómo se plantearon los problemas y las soluciones y la búsqueda de su conocimiento en sus momentos. La historia de la ciencia de los científicos ha borrado todo ese conflicto y ahora nos presenta una narrativa lineal y siempre exitosa, pero que es falsa. La historia de la ciencia de los libros de texto científico desgraciadamente está distorsionada, o las más de las veces está distorsionada, porque presenta este arreglo de continuidad en la idea del avance de la ciencia, cuando en realidad lo que muchas veces tenemos en el desarrollo del conocimiento científico son caminos, calles cerradas y conflictos entre diferentes momentos, entre diferentes versiones del mundo. Como ya mencioné en el video anterior, en la estructura de las revoluciones científicas, Thomas Hamel Kuhn nos habla de los defectos de este tipo de libro de texto. Hoy, precisamente en la formación universitaria de físicos, químicos, biólogos, geógrafos, médicos incluso, es muy importante que haya un papel para la historia de la ciencia. Lo que se debe presentar precisamente son todos los debates, todos los obstáculos en la construcción de las teorías y conceptos científicos y cómo los científicos fueron tratando de resolver estos problemas en el desarrollo de su propia teoría y modelo, para no dar una falsa idea del proceso científico. Por eso, ahora desde la perspectiva ciencia, tecnología y sociedad, es importante tener espacios de formación para la historia de la ciencia, no por el hecho de darle contexto al conocimiento científico que nosotros aprendemos dentro de nuestra formación de físicos, químicos, biólogos, ingenieros, sino para comprender el proceso de producción del propio conocimiento científico, que muestren una historia de la ciencia también con conexión con la cultura y con la sociedad, una historia para entender la práctica científica. Sin una historia crítica de las ciencias, las teorías se ven como representaciones de la realidad, en vez de verlas como propuestas para entender dicha realidad, y de las cuales han existido en el pasado varias en competencia, y cómo se fue seleccionando en base a la articulación del mundo con el saber, la representación con la naturaleza. La historia tradicional de la ciencia en realidad no nos sirve para entender la ciencia, y por lo tanto es urgente una buena formación histórica de los científicos que cierre la brecha entre la historia que aprenden los científicos y la historia de los profesionales de la historia de la ciencia. Bueno, pues esto fue todo por el video de hoy. No te olvides de suscribirte al canal y darle un like si te gustó el video. Hasta luego, amigos.